Finalmente han sido dos las denuncias por agresión sexual estos Sanfermines. Una habría ocurrido el día 6, la otra el 12. De momento el ayuntamiento prefiere no dar más datos, no hay ningún detenido. Y la segunda se trata de un hecho del cual ya se informó en la Junta de Seguridad y en la Junta de Portavoces de ayer, pero que estaba a falta de investigación y calificación penal, y finalmente se le ha dado la entidad jurídica de agresión por el uso de la fuerza. Es una noticia lamentable. En general, el alcalde hace un balance muy positivo de unas fiestas que ha calificado de estupendas. Alegres, divertidas, sanas y seguras. Pero ha rechazado lo ocurrido el día del chupinazo, cuando varios concejales de EH Bildu intentaron poner una ikurriña en uno de los balcones de la casa consistorial. La policía municipal lo evitó y hay 5 denuncias interpuestas, 3 de ellas de 3 agentes, una de la concejala de Navarra-Suma, Carmen Alba, y otra de la de EH Bildu, Maider Beloki. Me sorprende sobremanera que alguien que ha sido alcalde y alguien que ha sido concejala de seguridad actúen de esa manera, ¿no? Cuando se colocó la ikurriña ilegalmente en el balcón, nosotros lo que hicimos fue ir a los tribunales. A nadie se nos ocurrió montar un número de ese calibre. Enrique Maya ha lamentado también estos incidentes en la calle Curia durante la procesión. Yo no voy a permitir que se convierta en normal algo que no es en absoluto normal, y es que los concejales elegidos por el voto de los ciudadanos tengamos que estar soportando la presión, el odio, los insultos e incluso los intentos de agresión. Por lo demás, han sido unas fiestas con gran afluencia de personas, mayor control de la venta ambulante y un ligero descenso en la participación de los actos oficiales programados por el ayuntamiento.